Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches a todos y a todas. Igual que en todas las clases, ¿verdad? ¿Cierto? Por favor, escribir su nombre y apellido. Ya nos van quedando las últimas. Así que espero que las podamos aprovechar. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿Sí? ¿Alguien tenía duda? ¿No? Profe, Dígame. Hola, buenas tardes. buenas Buenas tardes. Yo no tardes. sé mi nombre, pero al ingresarme igual sale que estoy conectada. Sí, creo que me está hablando Claudia. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Sí? Ya, súper. Y otra consultita antes que empecemos. ¿Usted no hace historia? No, yo solamente les hago el lenguaje. Ah, es que sabe que el jueves nos mandaron un cuestionario y supuestamente iban a mandarlo para imprimir, para poder empezar a leer el cuestionario y no nos han mandado nada. Ah, ¿A quién le bueno, podemos ahí yo preguntar? puedo preguntar sobre lo del cuestionario, ¿ya? Para no esperar hasta el jueves, porque el jueves nos toca, pues, y son hartas preguntas y queremos imprimir para poder estudiar, pues no nos han Ya, mandado nada. ya, ahí voy a ver qué puedo Ya, hacer, profe, ¿ya? muchas gracias. De Buenas nada, tardes, profe. dígame, rápidamente para que Eh, empecemos. Buenas sí, tardes. disculpe, es que se suponía que hoy día igual había un reforzamiento de matemática Ay, y ahí yo no sé. no sé si nos llegó el link o alguna compañera sabe algo, porque como yo no tengo el WhatsApp de ninguna, eh, quedo así en el aire. No sé si hubo No, reunión en la mañana o no hubo al no, final. no, compañera, nada. No, no, hoy día no Sí, teníamos matemática. Hoy día ayer teníamos hubo. un reforzamiento de Yo estuve matemáticas. Sí, ayer conectada. había matemática, pero hoy día iba a haber un reforzamiento, no sé si lo recuerdan. Sí, fue en la Iba a haber mañana. Sí, fue en sí, la mañana. yo sí, no por me la pude, mañana a las no, a 10. mí no me llegó el link, ¿a usted le llegó? Sí, Yo no pude, yo no, a mí no me llegó el link, así que no pude entrar. A mí tampoco, me llegó el link de ayer, así que yo Oigan, no miren, entré a yo la voy clase porque no me me llegó Fue, imagino, nada. me fue de imagino día que debe 12. haber, me imagino que debe haber, igual, por lo que tengo entendido, una parte donde les van enviando al chat los links de las clases. Voy a consultar, ¿ya? A ver si les pueden dar alguna respuesta o si la clase igual quedó grabada de reforzamiento de matemáticas. Ya para que ahora avancemos igual en el lenguaje, tenemos hartas cosas que todavía nosotros seguir trabajando. Entonces la idea es que también nosotros aprovechemos el tiempo. ¿Ya? Vamos ahora con la clase número 7. Vamos a continuar, ¿cierto?, con lo del texto argumentativo para ya dar después a lo que es una opinión fundamentada. Habían algunas páginas que estudiar, con algunas actividades también que resolver, por lo que ahora vamos a hacer este pequeño repaso, ¿verdad? Para dar inicio a esta revisión. ¿Ya? La idea es que vayamos participando y de esta manera nos retroalimentemos, ¿cierto?, en lo que ustedes hayan desarrollado. ¿qué página Vea, vamos, profe? Disculpe. la página 34. De esa página más o menos es la que tenemos que nosotros empezar ya a revisar, ¿ya? Aquí voy a hacer un pequeño recuento de lo que vimos para que sobre el texto expositivo, para que podamos hacer bien la comparación. Ya, en la estructura del texto expositivo, su principal propósito, ¿cierto?, es informar. La idea de un texto expositivo, ¿cierto?, es poder informar acerca de algún hecho, de algún estudio. La idea también es que sea lo más objetivo posible dentro de los textos expositivos. Y bueno, parte de su estructura contiene una introducción donde se inicia brevemente la presentación del tema, dando a conocer cuál es su propósito, ¿verdad? El propósito del autor, o también lo conocemos como emisor, y los aspectos que desea desarrollar. Ya cuando hablamos en el desarrollo dentro del texto expositivo, este tiene que ver más bien con un texto que puede explicar,
describe, perdón, y también ejemplifica lo que en este caso el tema aborda. Es decir, en el desarrollo se profundiza, ¿ya? Con ideas principales y secundarias. Recordemos que las ideas principales son las esenciales y las secundarias van complementando las ideas principales, o más bien las profundizan en el tema. Y por último, ¿verdad? Tenemos dentro de esta estructura la conclusión, que, como lo dice su nombre, ¿cierto? Va concluyendo y va cerrando el tema, donde se resume toda la información que se expuso, que se dio a entender a lo largo del texto. Eso por una parte dentro del texto expositivo. El texto expositivo tiende a ser más objetivo y también se centra en situaciones o hechos que han ocurrido. En cambio, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, un poco del texto argumentativo, este tiene otra estructura. Más bien, cuenta con una tesis y argumentos. Eso es súper importante porque en un texto argumentativo, recordemos que también el tema tiene que ser un tema polémico, algo que cause controversia hacia todos los receptores, ¿verdad? En ello, como tal se dice, aquí hay una opinión por parte del autor que busca convencer al lector, ¿cierto? O a los oyentes. Recordemos que esto también se puede dar de manera oral o también de manera escrita. Pero ¿cuál es la característica principal dentro de este texto argumentativo? Es que plantea una tesis, ¿verdad?, que contiene argumentos. La tesis se plantea en la introducción, es decir, al inicio, inmediatamente, y ya los argumentos, ¿verdad?, que son las razones del por qué piensa eso el autor, se van exponiendo dentro del desarrollo. Y para dar un cierre final, dentro de la conclusión, se retoma la tesis, ¿verdad?, afirmando, ¿cierto?, que en este caso los argumentos son válidos para poder convencer, en este caso, al lector o también a los oyentes. ¿Ya? Vamos a ver este video explicativo, algo que se me olvida que es súper importante que también recordemos, que nosotros vimos que dentro del texto argumentativo hay dos clasificaciones. Uno hablábamos de la persuasión, que se puede persuadir, perdón. En el de persuadir está vinculado mucho más con la emocionalidad, ¿cierto? Cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, que no es necesario que se enoje con su hijo, que son cosas que pasan, ¿verdad? Busco a través de la emotividad darle las razones por qué no se tiene que enojar con su hijo. En cambio, cuando hablamos más de convencer, lo damos a partir de hechos que son verídicos o que son comprobables, ¿sí? Por ejemplo, cuando dábamos, ¿cierto?, algo que está pasando muy hoy en día en el contexto cotidiano, en las noticias, por ejemplo, es el conflicto que está habiendo entre Israel y Palestina. Entonces, una persona que exponga, ¿cierto?, que está a favor de lo que está sucediendo con Israel, ¿verdad?, va a dar todos los argumentos a nivel histórico de lo que ha sucedido dentro de ese país o ese pueblo, cómo se ha ido originando, y también ya sabemos que es un tema polémico, causa controversia. Van a haber personas que van a estar de acuerdo y otras personas que no van a estar de acuerdo. Entonces, ¿cierto?, por medio de lo lógico, de los hechos, nosotros podemos hablar que eso es convencer, ¿ya? Recordemos que siempre el convencer o el persuadir tienen que haber argumentos sólidos y claros donde el lector tenga que analizar, ¿cierto?, cada una de las razones que va dando en este caso el emisor o el autor.
Para seguir profundizando un poquito más en esto, vamos a ver el siguiente video. Saludos a los ciudadanos y visitantes de Learning City, la ciudad del aprendizaje. Comenzamos nuestro viaje para explorar e identificar los textos argumentativos. Hoy conoceremos el concepto de argumentación y su estructura. Tomen asiento, pónganse cómodos, relájense, abran sus mentes y si ya están listos, entonces comencemos. Argumentar es defender una idea mediante el uso de razones. Por ejemplo, cuando participamos en una discusión y opinamos, estas opiniones, por lo general, están apoyadas en conceptos, experiencias, datos, citas o frases y opiniones de otras personas. Y cuando hacemos esto, sencillamente, estamos argumentando y lo hacemos para apoyar una idea o para atacarla, o sencillamente para demostrar y validar nuestra opinión y que así sea aceptada. Encontramos argumentaciones principalmente en artículos de opinión, discursos, ensayos, editoriales, textos científicos, escritos filosóficos y en la publicidad. La estructura argumentativa se compone de 4 fases. Son estas: introducción, tesis, argumentación y conclusión. En la introducción se expresa el tema que se va a tratar y la postura que se va a tomar. Para ello se utilizan recursos como relatar hechos relacionados o citar textualmente a personajes reconocidos. La tesis es la idea que se pretende demostrar o sobre la que se intenta convencer. Los argumentos son la serie de razones con las que se intenta y espera convencer de que la tesis es válida y verdadera. Aunque para conseguirlo existen diferentes recursos literarios, los más utilizados son las analogías, las preguntas retóricas, las citas de autoridad, o sea, lo manifestado por personas u organizaciones especialistas en el tema, los datos y las cifras tomados de fuentes reales y fidedignas. A la conclusión también se le llama síntesis o resumen, y es la parte final de la argumentación, que se utiliza para reiterar la tesis, recapitular las ideas principales, resaltar las consecuencias de lo manifestado, proponer algún plan a seguir, señalar los asuntos que se dejaron pendientes o inclusive dejar una pregunta abierta a manera de reflexión. Es importante aclarar que para algunos autores la estructura argumentativa se divide en 3 fases, pues combinan la introducción y la tesis en un solo momento. Sin embargo, los mismos componentes están presentes en las 3 o en las 4 fases. Además, no es una estructura lineal y en su ejecución argumentativa se pueden iniciar con los argumentos o se puede dejar la tesis y hasta las conclusiones a consideración e interpretación de la audiencia. La interpretación de los textos argumentativos consiste en el reconocimiento de su estructura. Esto es, que lo primero que se debe hacer es procurar identificar la tesis y la postura que asume el autor. Luego pasar a diferenciar los argumentos que está utilizando. Y finalmente, darle vital importancia a la síntesis, pues en ella generalmente se reafirma la idea principal. Piensa en la argumentación como ese momento en que debes ir con tus padres a reclamar a final de año el boletín de calificaciones. Al comienzo encontrarás los saludos, así como explicaciones de cómo va a ser la reunión, y luego, en un tono muy serio, te informan que ganaste o perdiste el año. Luego repasan los motivos de ese triunfo o de esa derrota,
analizando el consolidado de asistencia, las llegadas tarde, verificando las notas por asignatura obtenidos en cada uno de los periodos, revisando el cuaderno de disciplina, resaltando en el boletín las notas destacadas, ya sea porque son muy altas o porque son muy bajas. Y finalmente recordando el resultado, sea para pasar a felicitar al que ganó y motivarlo a continuar y mejorar lo realizado, o por el contrario, llamándole la atención por los malos resultados, además de motivarlo a asumir con mayor seriedad y responsabilidad los estudios. Para resumir, argumentar es defender o apoyar una idea empleando razones. Estas razones deben ser verdaderas y estar sustentadas a través de datos, cifras o citas de personas u organizaciones que sean autoridades en el tema que se argumenta. Y al final de la argumentación se realiza un resumen de los argumentos, se reitera la idea a defender o se deja un espacio para la reflexión o consecuencias de lo argumentado. Y de este modo terminamos este primer viaje. En nuestras próximas visitas conoceremos. Bueno, entonces, ¿cierto? Para ir concluyendo con esto, es que hay en la página 34 un ejemplo, ¿cierto?, de un texto argumentativo. Decía así en su ejemplo de la página 34 del manual. Estudios del comportamiento social demuestran que los niños y jóvenes pasan mucho tiempo frente a un computador o su teléfono celular. La preocupación tanto de los padres como los profesores y expertos, el desorden en horarios de sueños y el enfrentarse a conductas como el ciberbullying, pero otros estudios revelan que estar conectados, si se utiliza constructivamente, permite desarrollar nuevas formas de comunicación y es una puerta directa al conocimiento. ¿Qué podemos nosotros como detectar aquí? ¿Cuál es el tema? ¿Qué podríamos decir? ¿De qué se está hablando? Del internet. ¿Cierto? Del uso del internet, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones que nos presentan sobre el internet? ¿Qué argumentos nos entregan? Que los jóvenes pasan mucho conectados a internet. Información, pues. Ya, nos plantea que los jóvenes y los niños son los que principalmente pasan mucho tiempo en el internet, ¿cierto? ¿A qué se han tenido que enfrentar los profesores y los padres? A conducta, que los niños tienen conducta, o sea, conducta, por ejemplo, los niños no están durmiendo bien, andan mal genio, irritables, se ponen agresivos los niños. Claro, ¿cierto? Existe una dependencia hacia en este caso, hacia el internet, ¿cierto? Por eso habla sobre los estudios del comportamiento social. Pero también nos habla en un minuto de las cosas positivas que nos trae también el uso. ¿Qué cosas positivas nos trae? La información, sacar más rápido las informaciones. Exacto, ¿verdad? Nos habla sobre que podemos estar conectados y que también existe la posibilidad de utilizarlo de manera constructiva, ¿cierto? De Aquí tener nos da conocimiento más. súper bien, de tener conocimiento. Entonces, en este texto argumentativo nos entrega las razones de estar como a favor del uso y también nos entrega la argumentación de estar en contra del uso, ¿cierto? Vemos ahí estas dos discrepancias y cómo de un tema se puede formar también una discusión. Vamos con el origen de Internet. Aquí para que después puedan revisar las respuestas que ustedes realizaron en casa. El origen de Internet. Recuerden, ese es su título. Con Internet podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo. También con el teléfono podemos hablar con cualquier persona del mundo cuando hacemos una llamada telefónica. Internet funciona igual que el teléfono. Se utiliza un conjunto de computadores conectados unos con otros y lleva la información de un lugar a otro.
¿cierto? Nos da las características, en este caso del Internet, y cómo nos facilita a nosotros poder interactuar en distintas partes del mundo. Seguimos. Pero Internet comenzó como un proyecto militar en Estados Unidos. Los militares querían que varios computadores colocados en lugares diferentes se pudieran comunicar. Entonces, los militares conectaron los computadores por si algún día había una guerra, para que las comunicaciones entre los diferentes computadores no pudieran pararse. Entonces, vemos cómo se origina esto, el Internet, ¿cierto? Vemos cómo se origina. ¿En qué lugar se origina? ¿En qué En lugar Estados se Unidos. En Estados En Unidos. Estados ¿Y Unidos. cuál era Estados el Unidos. principal propósito Es un proyecto militar. de un proyecto militar, ¿cierto? ¿Y cuál era su principal propósito? Conectar los Medio de computadores unos con comunicación. otros. ¿Ya? Conectarse. ¿En caso de qué? Guerra, Tener de la información comunicación, sobre guerra. guerra. Exacto. Era un caso principalmente de guerra, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en cada una de estos dos párrafos que llevamos, ya estamos analizando y sacando cuáles son las ideas principales. Esto es lo que vimos casi hace 2 clases atrás. Estamos poniendo en práctica lo que hemos ido aprendiendo. Seguimos con el párrafo siguiente. Estos computadores funcionaban así. El computador tiene una información y la separa en informaciones más pequeñas. Esa información tiene que ir por el cable y encontrar el camino hasta llegar al computador final, con el que se quiere conectar. Entonces, en este párrafo nos describe, ¿cierto?, cuál es la forma que debería operar. Continuamos. Es igual que el teléfono. Nosotros marcamos un número para hablar con alguien y el teléfono busca el camino por el cable hasta que encuentra el número de teléfono que hemos marcado. Pero este experimento de computadores no tuvo mucho interés y los militares lo dejaron. Pasó el tiempo y entonces las universidades de Estados Unidos empezaron a utilizar el computador e Internet para enseñar a sus alumnos. La gente vio que los computadores e Internet podíamos conocer muchas cosas. Hoy el Internet es una red de comunicación de alcance mundial y lo utilizan casi todas las personas. Vamos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién empezó el proyecto que hoy conocemos como Internet? ¿Cuál debería ser la correcta? Los La B, militares la de B. Estados Unidos. La B. La B. La B. La B, exacto. Letra B, los militares de Estados Unidos. Vamos con la 2. ¿A qué otro aparato que sirve para comunicarse se parece el Internet? ¿Con cuál siempre se estaba comparando? Teléfono. La C, el teléfono, exacto. Número 3, los computadores para enviar información deben estar Conectados Una unos con red. otros. Unos con otros. exacto, conectados unos con otros. La letra C. Letra C. Número 4, los computadores cuando estaban en el proyecto militar ¿qué debían hacer? Dividir la información. Exacto, ¿cierto? A ver. Dividir la información en Sí, información más pequeña, súper bien. Sí. 4B. Vamos con la 5. El conjunto de computadores en el proyecto militar estaba Conectadas unas con otras. Conectadas. Conectadas una con otras. Las C, conectadas unas a conectadas otras. unas a otras. Letra C. Y por último, vamos con la número 6. El experimento fue Abandonado por los Abandonado por los militares. militares. C, abandonado por militares, militares. recogido por la universidad. exacto. Letra C. Entonces, ustedes, ¿cierto?, deberían tener esto dentro de sus respuestas en el manual. Número 1B, 2C, 3C, 4B, 5C y 6C. Si nos damos cuenta, la gran mayoría era la alternativa C. Vamos con nuestra opinión, ¿sí? Cuando yo inicio una opinión,
tengo que iniciarla con mi opinión es, me parece que, pienso que, ¿ya? Para darle validez y de esta manera construir bien una opinión, ¿ya? En relación con el texto leído, ¿cuál es tu opinión de Internet en la sociedad actual? Redacta un breve texto argumentativo, es decir, plantea una opinión y apóyala en razones o argumentos. Cuando hablo de las razones, doy las explicaciones o el por qué. Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué pienso esto? ¿Alguien le gustaría comentar brevemente lo que escribió de la página 36? Gloria, tengo ahí su manito arriba. Vamos, Gloria. Bueno, yo, como yo hice la respondí, puse, me parece que el Internet está muy bien instalado en la sociedad, ya que permite la comunicación e información a través del mundo. Y con los celulares hay más conectividad y se puede aprender y conocer más informaciones de otros países. Súper. Ahí se evidencia explícitamente, ¿cierto? Todos los aspectos beneficiosos que nos ha dado en este caso el Internet. Súper bien la respuesta, comenzó con me parece, ¿verdad? Y después empezaron a aparecer cuáles eran las razones de su idea central. ¿Alguien más? Y avanzamos a la siguiente para tener dos opiniones. Yo, profe, Ya, ahí tengo a Rosa Pinto. Va. ya. Pienso que el Internet es necesario para comunicarnos porque es más fácil buscar información. Y debido a la pandemia, muchas personas comenzaron a utilizar el Internet como medio de trabajo, como por ejemplo el emprendimiento en las redes sociales, y muchas empresas empezaron a hacer el teletrabajo. Súper. Exacto, ¿cierto? Entonces nos ha permitido también otro aspecto, poder desempeñarnos dentro de nuestra labor o nuestro quehacer. Súper bien. Ahí vimos dos respuestas que sí, las dos hablan sobre los beneficios, pero tienen un foco diferente. Una más sobre la interacción que tenemos nosotros con el mundo y otra es cómo nos ha beneficiado también en nuestro campo laboral. Así que súper bien las dos opiniones. Vamos con esta actividad también donde ustedes tenían que presentar un texto bastante breve, ¿cierto? En relación a los gustos. Escribe un texto argumentativo sobre el valor o la importancia de una actividad que te guste realizar. Para ello, completa el siguiente organizador. En este esquema organizador, se desprende a partir de distintas preguntas. Primero, la pregunta del tema nos habla sobre ¿qué escribiré? Elige una actividad que te guste o que consideres que realizas muy bien y crees que el resto debe valorar. Puede hacer la actividad de cocinar, bailar, cantar, reparar, leer, escribir. Ustedes ahí, ¿cierto? Tenían que considerar, pero la premisa es que ustedes lo realizaran muy bien. Los participantes, ¿a quién quiero que lea este tipo de texto? Está enfocado a adultos, a niños, hijos, nietos, o para todos a quienes les guste, por ejemplo, la cocina. Y finalmente el propósito de qué quieres convencer o persuadir a los lectores. Y aquí entran las razones, ¿verdad? Cuando hablo de persuadir o convencer, tengo que justificar la respuesta. De que también realiza esta actividad o que respeta a las personas que la realizan. ¿Sí? ¿Alguien le gustaría compartirlo? Yo. Va. Ya, tema bailar y cantar. Ya, tema bailar y cantar. ¿Quiénes Sí, son los participantes? Participantes, mis hijos y, bueno, en general el público, o sea, la gente. ¿Ya? En especial, bueno, mis hijos, mi familia, bueno, todo. El propósito de esto es darles a conocer que, por ejemplo, yo
a través de la música y del baile, yo voto todas las malas energías, las malas vibras, el estrés, me ayuda, me alegro, me sube mi autoestima, me siento bien. Ujú. Eso es lo que me gustaría dar a conocer el propósito a la gente, que se puede salir del estrés, de depresión, esas cosas así, a través de la música, el baile, el canto. Ese es mi Súper, propósito. ahí tenemos las dos miradas, tanto de convencer y de persuadir. Por ejemplo, ahí en persuadir habla en un minuto, ¿cierto?, sobre uno bota el estrés, las malas vibras, ¿verdad? Ahí yo estoy persuadiendo porque quizás no todos o todas creen en las vibras, ¿verdad? Más como un poco en lo místico, pero también habla de un hecho que busca convencer por medio de que, ¿cierto?, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, libera endorfinas, que eso nos hace que uno tenga mayor ánimo, ¿verdad? Dopamina. Entonces, todo eso es a nivel también científico. Ahí está mezclado tanto lo desde el punto de persuadir y también de convencer. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, Ya. Pa. Ahí con este. yo coloqué cantar, ¿Ya? ¿Sobre qué escribiré? ¿Cantar? ¿Participar? cantar, sí. Mi familia, en general, Súper. bueno, a casi todos les gusta la música, sí. Así que mi familia sí, en general. Y a mí la música me distrae cuando uno tiene muchos problemas, me saca de mis problemas y eh, me gira otro Oye, ahí se fue un poco la. prueba, es mucho mejor, se distrae uno un poquito. Ya, hablamos, ¿cierto? Ahí, entonces, esta respuesta estuvo más enfocada, ¿cierto?, a persuadir, ¿cierto? Distraerse, buscar algo que a través de la música nos cambie o nos sitúe en otro espacio o nos cambie, ¿cierto? Como cuando uno dice el chip, que nos cambie, el chip, perdón. Entonces, súper bien. Ahí tenemos dos formas, ¿verdad?, de dar nuestras razones a través de poder convencer y también de persuadir. Vamos con esta actividad que está bastante entretenida. Yo creo que a más de algunos nos ha pasado, ¿cierto? Dice así: actividad. Lee el siguiente texto y extrae la tesis y algunos argumentos. Dice así: un padre y su hijo discuten sobre la hora a la que debe llegar un sábado. Hijo: papá, hoy vamos a ir a una fiesta. Déjame llegar a las 2. Déjame llegar a la casa a las 2. Padre: no, esa hora es muy tarde. A esa hora puede pasarte algo. ¿Es peligroso? Hijo: a todos mis amigos les dejan. Padre: pero tus amigos a mí no me importan. Solo me importas tú y lo que pueda pasarte a ti. Hijo: pues a ti te dejaban salir hasta más tarde. A mí me lo ha dicho la abuela. Padre: en mis tiempos no habían tantos peligros. Hijo: pero yo voy a tener cuidado y no me va a pasar nada. Vamos a ver. ¿Cuál es la tesis del hijo? ¿Cuál es la tesis del hijo? ¿Cuál es el tema principal? ¿Qué es lo que busca él? Ir a una fiesta, Que él quiere llegar más tarde a la casa de la fiesta. ¿Ya? El que quiere Porque llegar más dice- tarde, ¿cierto? Quiere llegar más tarde a la fiesta. ¿Y a qué hora, perdón, quiere llegar? A las 2. 2. A las 2. ¿Cuáles son los argumentos del hijo? ¿Cuáles son los argumentos que él da? Que no le va a Porque a pasar sus nada. amigos los dejan llegar amigos tarde los de la dejan. fiesta. Ya, a los amigos los dejan y hay otro más que también da. Que no le va a pasar Que la nada. abuela le contó a él que el papá lo dejaban salir igual hasta tarde. ¿Cierto? Ahí tenemos más de un argumento que da el niño. Uno: a todos mis amigos los dejan, a ti te dejaban salir hasta más tarde.
¿verdad? Vamos, ¿cuál es la tesis del padre? ¿Qué es lo que menciona él? Que a las 2 de la Que en mañana es muy aquellos tiempos no tarde había porque tanto hay peligro mucho como el que hay peligro en ahora. este tiempo. Ya, ojo ahí que me Porque él mezclaron tiene dos que cosas. cuidarlo a él, no a sus amigos. Primero, ahí me mezclaron dos cosas. Me mezclaron un poco la tesis y los argumentos. Recuerden, los argumentos son las razones. Son las razones los argumentos. Aquí en la tesis es la respuesta del padre. A ver, ¿qué deberíamos... ¿cuál es la tesis del padre? Recuerden, no son las razones son los argumentos. Pero a mí tus amigos no me importan, me importas tú. ¿Ese o no? Ya, será ese que a mí tus amigos no me importan. ¿Pero qué le responde al que quiero llegar a la casa Que a a las esa 2? hora es muy peligroso. Que en su No, tiempo no existían tantos peligros, ahora es más peligroso. ya, ese es un argumento, ojo, que en sus tiempos no era tan peligroso, eso es un argumento, una razón del por qué no lo deja llegar a las 2. Claro. En cambio, en este caso, su tesis es no. A esa hora puede pasarte algo, ¿sí? Esa es principalmente la tesis, que en este caso él no está de acuerdo que su hijo llegue a las 2. ¿Cuáles son los argumentos? Es peligroso y también otro de los argumentos que le da, en mis tiempos no había tantos peligros. Tanto peligro. Entonces, es peligroso lo que está pasando en este minuto y también lo remonta hacia el pasado, ¿verdad? Lo remonta a qué es lo que él vivió, por así decirlo, cuando era más joven, ¿ya? ¿Qué tipo de argumentación realizan los participantes? ¿Qué tipo de argumentación? ¿Convencer, profesora? Convencer, pero aquí hay hechos, hay algo que diga hay algún dato, alguna cifra, algún autor. Si es de convencer, recuerden, está con cifras, debería estar si es convencer, debería estar con un Están tratando de autor. persuadir. El padre Persuadir al papá. discute sobre la hora a la que debe llegar un sábado. Exacto. Este hecho tiene que ver principalmente con persuadir. Es una argumentación persuasiva, ¿ya? Porque en esto, cuando habla, en mis tiempos no había tantos peligros, pero ¿de dónde se acoge el papá? Puede ser una percepción de él también, ¿sí? Y se usan los argumentos del ámbito emocional, porque es cierto, en un minuto habla que a mis amigos los dejan. ¿Por qué a mí no me va a pasar si a mis amigos lo dejan? Son las experiencias personales que tiene tanto el hijo como el papá, ¿ya? Por eso en este minuto hablamos de que es una argumentación persuasiva. Si esto tuviese en algún minuto una cifra, no sé, en esos años el nivel de robo era Ahí sería 15%. argumento, ahí tendría argumento. Exacto, ahí tendría argumentos, pero al nivel de convencer, pero a nivel de cifra, ¿sí? Recuerden que cuando se busca convencer hay un sustento detrás. En cambio, cuando estamos desde el punto de persuadir, está vinculado a nuestras experiencias, a lo que nosotros sentimos. Ya, vamos entonces, ya en estos minutitos que nos quedan, vamos a hablar sobre la opinión fundamentada. La opinión fundamentada se relaciona mucho con lo que estamos viendo ahora, sobre argumentar. Yo doy las razones del por qué pienso y creo eso, ¿ya? Entonces, van muy ligadas este nuevo tema, ¿sí? Veamos. En la opinión fundamentada, ¿cuál es su principal objetivo? Es fundamentar una opinión sobre algún aspecto de la lectura o de un texto. En toda conversación o participación comunicativa, ya sea de manera oral o sea de manera escrita, existen algunas consideraciones que debes tener presentes
sobre todo para trabajar la acción de dar opiniones con fundamento. Porque si nosotros no tenemos fundamento dentro de una opinión, ¿cierto? Tampoco me la van a validar. Por eso es súper importante que nosotros, ahora que ya tenemos en cuenta más o menos cómo es la estructura de un texto argumentativo, también la podamos llevar a cabo en la opinión fundamentada. En la página 38 tenemos algunas consideraciones que son importantes a la hora de construir una una opinión fundamentada. Primero, haz que tu contribución sea tan informativa como sea necesario, considerando los objetivos de la participación. No te extiendas demasiado, no digas ni escribas lo que creas que es falso, porque, por ejemplo, si no hay un sustento de lo que yo estoy diciendo, mi opinión no va a tener validez para el resto, ¿ya? No digas ni escribas aquello respecto de lo cual no tienes pruebas, por lo mismo que estaba mencionando. Refiérete al tema. O sea, si me están preguntando de algo en específico, ¿cierto? No cambiar con el tema a algo que se aleja mucho de esta pregunta o de lo que está dentro de la conversación. Ve al punto, sé claro al expresarte, sé preciso, trata de expresarte siguiendo un orden. Este video, en función al tiempo, lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Que también nos explica un poquitito sobre la opinión fundamental. En esta parte, quiero en la página 39 que observemos, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar un hecho versus una opinión? El hecho, algo que ocurre y puede ser probado. En cambio, la opinión es lo que alguien piensa o siente sobre algo. Pero como mencionábamos anteriormente, dentro de la opinión también tiene que mezclarse un poco con lo comprobado, con lo hecho, para poder darle un sustento y que mi opinión también sea real. Veamos, por ejemplo, el hecho, la mariposa tiene 2 alas, ¿verdad? Aquí tiene. Es un hecho. Eso es un hecho, es algo real. En cambio, cuando yo hablo en una opinión, yo voy con, yo creo que es hermosa, es lo que pienso, lo que siento. Y puedo empezar, yo creo, yo pienso, yo siento, yo opino. ¿Sí? Quizás para otros también la mariposa no va a ser hermosa, sino que hay personas que le da fobia a las mariposas. Entonces, por eso es una opinión, es lo que yo pienso, lo que yo siento. Y también, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros generamos una opinión, van a haber personas que piensan y creen lo mismo que yo, y hay otras personas que no. Lo van a debatir, ¿verdad? Claro, lo van a debatir, súper bien. Veamos. El hecho es una situación que sucede de manera concreta y real. En otras palabras, corresponde a una afirmación. Esta puede ser probada y por lo tanto indiscutible. En cambio, cuando hablamos ya de la opinión, es lo que se piensa a partir de un acontecimiento, de algún hecho, y uno, ¿cierto?, al momento de opinar, implica expresar un punto de vista subjetivo sobre un asunto determinado. Puede ser de manera oral o escrita. ¿Sí? Van a ustedes a estudiar ya las últimas páginas que nos van quedando dentro de nuestro manual para la próxima clase, al igual que como lo hemos hecho en esta, revisar y también dar el espacio para estudiar algunos de los conceptos que vimos al inicio de nuestras clases y de esta manera refrescar un poquito ahí la memoria para que les vaya bien en su prueba, ¿ya? Ahí tengo la manito de Gloria, ¿sí? Una consulta. Dígame. La próxima clase estaría siendo el martes 17. Yes, sí. Sí. La prueba es el miércoles en la tarde.
Hoy la tienen. El 18 en la El tarde. 19 dieron fecha para La nosotros. cabeza de nosotros no nos va a caer. Yo creo que todo así, porque hay que estudiar Pero todas las otras materias. hay un grupo que lo dieron para el 19, ¿ah? La prueba. Eso es lo Ay, que tenemos que en saber. verdad Porque yo el tema de fechas, ahí no las manejo. no, lo que pasa es que el realmente. viernes las personas de Melipilla tenemos una reunión por Zoom con las niñas de Prodemo. Tengo entendido que a las 11 de la mañana nos van a explicar porque nos necesitan entregar un comprobante que va conjunto con el carnet para ir a dar la prueba. Ya. Yo he estado consultándole a la niña encargada aquí, a la Paolita, para que nos expliquen bien. Por eso le estaba haciendo el alcance del horario, de la fecha, porque puede ser el 18 o el 19. No, yo ¿Entiendes? tengo el 18 a las 5 de la tarde, la prueba. Claro, yo Sí, tengo esa es la hora que entendido- tenemos todos en el Acá liceo. Entonces, por eso le el decía. 19. ¿Quién Nos va llegó el a Ah, votar? claro, papelito. están ahí como en los últimos. Claro. Pero Por la idea, Para el algo 18. levanté la mano para que hablemos de una, porque si no, no se entiende, para que quedara más o menos claro la situación, porque no todas tenemos los mismos en la misma fecha, ¿me Ujú. entiendes? Bueno, pero la Entonces, idea para que de esta última clase es poder hacer este cierre con los contenidos que hemos visto. La verdad, no, cuando yo hablo de que podamos repasar, netamente sí, sería bien es volver atrás un poco, pero, y lo de hacer la un opinión repaso general, fundamentada yo digo, sí. se relaciona y se vincula directamente con lo que vimos hoy día. Así que tampoco Sí, tienen mayor dificultad para poder desarrollar las actividades, ¿ya? Así que sí, porque eso. niña. Era como para aclararlo, para que no. Sí, súper, gracias. Disculpe, Bueno, Gracias a ahí ustedes. espero verlas el próximo martes y una desearles... consulta va a ser como un cuestionario, algo así, No, el no vamos a miércoles, tener ningún ¿no? cuestionario. Yo voy a tener algunas preguntas también ahí que les pueden ayudar y servir. ¿Ya? No vamos a tener cuestionarios. ¿Ya? Así que vamos a hacer bien cortito lo de la actividad, una u otra, y ahí vamos a ir también resolviendo dudas, ¿ya? La próxima semana. Así que les deseo harto éxito y ustedes han participado harto en lenguaje, así que confío harto que les va a ir bien. Ay, sí, profe, gracias por el apoyo ahí, por estar Gracias. Sí, confíen en Gracias, ustedes. profesor, por Eso es lo su apoyo. importante. Chao, Bueno, que tengan compañera. una linda noche. Nos vemos. Igual. Próximo martes. Buenas noches a Chao, todas. que Que estén les vaya bien. bien. Gracias. Chao. Chao. Chao.